Juan Ramón, ¿qué está pasando en Grecia últimamente? Bueno, básicamente que los bancos no tienen liquidez para hacer frente a las devoluciones o a los pagos a los depositantes, y el gobierno, junto con la patronal bancaria, han decidido establecer un corralito sobre todo el sistema bancario griego. Pero no sé si ha sido Varoufakis o Tsipras, han dicho que los depósitos están garantizados, que los ahorros están garantizados. Bueno, tanto uno como el otro están mintiendo sistemáticamente. Están haciendo buena la frase de Juncker de cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir. Ayer Varoufakis a mediodía, este domingo a mediodía, dijo que no se iba a declarar un corralito. 4 horas después se declaró. Tsipras, por supuesto, dice que los depósitos están asegurados. Mentira, si salen del euro sufrirán una devaluación del 40 o del 50%. Tsipras mismo está diciendo que el referéndum del próximo domingo no tiene nada que ver con la permanencia de Grecia en el euro. Mentira. Si sale que no en el referéndum, Grecia sale del euro. Es decir, están mintiendo y engañando a la población. Bueno, pero Varoufakis hábilmente no dijo que no iba a haber corralito. Dijo una frase en Twitter que el corralito es algo contrario a la Unión Europea o a la libertad de capitales, ¿no? No lo dicen como directamente. Bueno, en el caso de Varoufakis es verdad que ha sido una mentira más indirecta, ¿no? Dice, el gobierno se opone radicalmente al corralito, pero aunque se opone, al final lo termina decretando 4 horas después. Es decir, es un mensaje para que la gente entienda una cosa, pero sin pillarse totalmente los dedos por si acaso luego le miran la hemeroteca y se lo recriminan. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Porque cuando lees a los de un lado, cuando lees a los de otro, se acusan totalmente de mentir. Hay un caso, por ejemplo, que estamos discutiendo que dicen, bueno, podrían reducir el gasto militar, pero entonces los griegos dicen que es Europa quienes no les deja reducir el gasto militar. Europa dice que son los griegos los que se niegan a reducir el gasto militar. A ver, aquí con el gasto militar se ha montado una película extraordinaria porque, claro, digamos a la izquierda favorable a Syriza le es muy cómodo decir, no, es que el problema es que se están lucrando los alemanes vendiendo fragatas a Grecia y estos no lo quieren recortar y al final les están oprimiendo para que reduzcan pensiones y no gasto militar. Falso. Desde el año 2009 el gasto militar en el 2009 estaba en 8.500 millones de euros, actualmente apenas supera los 3.000 millones, es decir, ya se le ha metido un buen tajo al gasto militar. Pero es que además en la última cumbre del Eurogrupo, el Eurogrupo le pidió a Grecia que redujera el gasto militar en 400 millones de euros y Tsipras, que gobierna, no lo olvidemos, con un partido reaccionario de derecha militarista patriótica, ANEL, que además tiene el Ministerio de Defensa, dijo que no, que como mucho 200 millones. Por tanto, quien no quiere recortar el gasto militar es Syriza. ¿Quiénes son los culpables? Pues los culpables son todos, en realidad. Es decir, desde luego, toda la clase política griega, Nueva Democracia, PASOK y Syriza, que han creado un Estado que no se puede mantener salvo que esté permanentemente subsidiado por el resto de Europa, y por supuesto que la Troika también es culpable porque al final la Troika se ha comportado como un acreedor que quiere cobrar a cualquier costa, aunque sea machacando la economía griega, por ejemplo subiendo impuestos, recortando el gasto habría que hacerlo porque es redimensionar la economía, pero claro, si estás diciendo yo solo voy a cobrar si tú creces y machacas la economía de impuestos, es que ahí ya no vas a tener ninguna posibilidad a medio plazo de crecimiento. Por tanto, se ha ido, es verdad, a desplumar la economía, a cobrar lo más rápido posible, sin plantearse muy bien las consecuencias a medio plazo de lo que yo tengo. ¿La Troika se puede permitir no cobrar? Es decir, ¿cómo de grande es el problema griego? ¿Qué pasa si Grecia impaga? ¿Eso afecta muchísimo a los europeos, a las instituciones europeas? ¿O se supone que los bancos privados, bancos alemanes sobre todo, que eran los que habían prestado a los griegos, ellos ya recuperaron su dinero, también se les acusa de que precisamente todo el problema viene de aquello? Es decir, ¿esto va a ser un agujero muy grande o es un agujero asumible? No, es un agujero grande, pero es asumible. Es un agujero que además se lo comerían las instituciones europeas. Este es otro tema que tampoco se entiende demasiado bien. Se dice, en realidad en el rescate de 2010 se rescató a la banca alemana y a la banca griega, porque se les dio dinero a Grecia para que lo devolvieran a los bancos alemanes y franceses. Esto en parte es cierto. Lo que pasa es que cuando se nos cuenta esto parece que hubiese un plan urdido para que simplemente fuera el objetivo rescatar a la banca francesa y alemana. Si se hubiese querido rescatar simplemente a la banca francesa y alemana, se les habría dado dinero, como Alemania ya rescató a sus bancos directamente por otra serie de problemas. ¿Qué pasa? Que en 2008 la Troika se plantea, ¿dejamos quebrar a Grecia o la rescatamos? Yo en 2010 lo hubiese dejado quebrar, pero entiendo que en aquel momento pues mucha gente dijera, bueno, a lo mejor dándoles un poco de crédito, salen adelante, etcétera. Y si tenían vencimientos con la banca alemana, pues les das créditos para que atiendan los vencimientos, porque es que si no pagan los vencimientos quiebran. En el año 2012 ya hubo una quita que también padecieron los bancos franceses y alemanes, por tanto no ha habido ningún complot para esto. Pero sí que es verdad que ahora mismo prácticamente toda la deuda griega la tienen las instituciones europeas y que el agujero se lo comerían ellos. De hecho, aunque se dice, esto de Tsipras ha sido una rebelión contra la dictadura del capital, el capital aquí no pinta nada. Si los inversores internacionales hace tiempo que han
oído de Grecia y que no les interesa lo más mínimo Grecia. Esto es un conflicto entre un gobierno manirroto y otros gobiernos imprudentes que le han seguido financiando al gobierno manirroto para ver hasta dónde se puede seguir endeudando el gobierno manirroto. Es decir, de aquí el neoliberalismo famoso no pinta absolutamente nada. ¿Qué problema hay de posibles contagios? Porque cuando se salva a Grecia también es lo que se quiere, es decir, uy, hemos construido el euro, teóricamente y en la práctica se ve que la construcción del euro era muy defectuosa, no solo el dinero en manos del Estado es defectuoso, el dinero en manos de varios Estados a la vez en una unión política que no acaba de ser unión del todo, va mal. Ahora los progresistas o los más socialistas quieren que se avance la unión política, politizarlo todo aún más para eso, para que no pueda fallar ninguna de las partes. Entonces, eso, hay el miedo de si Grecia fracasa, se está demostrando que en el euro pueden fracasar países y entonces puede venir España detrás, o Irlanda, o Italia. Sí, o sea, son dos temas. Uno, el defecto del euro. El defecto del euro es haber integrado a socios irresponsables. Ahora se está comprobando la importancia que tenía respetar Maastricht. Muchos están criticando Maastricht y lo que se ve es que Maastricht era importante cumplirlo. ¿Por qué? Porque si tú te mantenías sistemáticamente por debajo del 3% de déficit y por debajo del 60% de deuda, Grecia no podría haber sucedido y por tanto no estaríamos hablando de la disolución del euro. Ha sido el sistemático incumplimiento de Maastricht lo que ha abocado a algunos países a poder tener que abandonar el euro. ¿El Tesoro Único Europeo? Pues puede ser una solución, pero una solución que entendamos bien qué significa. Tesoro Único Europeo significa que los alemanes, porque son mayoría, alemanes, austríacos, fineses, holandeses, van a redactar los presupuestos de Grecia. Es decir, que no va a ser la troika la que presione a Syriza para que rebaje las pensiones, van a ser ellos los que con un decreto las bajen directamente. Si eso es lo que quiere la izquierda que dice Tesoro Único Europeo, pues bueno, ellos se lo encontrarán luego. Sobre el riesgo de contagio, claro que hay riesgo de contagio. El euro desde el año 2012 se ha tranquilizado, la zona euro, bajo la idea de que el euro es irreversible, de que ningún país puede salir del euro. Eso es lo que se nos ha vendido. Si ahora Grecia sale del euro, ese mito, ese tabú, se rompe automáticamente. Vemos que el euro sí es reversible, sí ha sido al menos reversible para Grecia. Y la pregunta natural que se hace todo inversor con dos dedos de frente es: ¿y después de Grecia quién puede venir? Porque es verdad que ahora mismo España, pues a lo mejor no está para salir del euro, pero si llegan al poder los hermanos gemelos de Syriza, que en 6 meses han sacado a Grecia del euro, ¿por qué no van a sacar a España del euro? Que no digo que la vayan a sacar, pero desde luego hay una probabilidad que no es despreciable. Y si no es despreciable, tú como inversor te planteas, oye, que en este país pueden gobernar unas personas que sus colegas han sacado ya a Grecia del euro, por tanto, ¿por qué no van a sacar a España? Y si pueden sacar a España del euro con una devaluación del 20 o del 30%, ¿para qué voy a meter tanto dinero en España cuando me estoy comiendo un riesgo que no querría? Y eso obviamente afecta y es contagio en prima de riesgo, menor inversión, etc. Y dos cosas, puede haber al revés un efecto contagio negativo, que lo de Grecia, si al final fracasan como país y se les expulsa o se salen del euro y su economía se empeora aún más de lo mal que ya está, sirva de lección para otros y puede estar las élites, la troika europea, confiando en esto de usar a Grecia como chivo expiatorio para que no pase lo mismo en países más grandes. Y luego también, si al final Mario Draghi con su put y todo no ha conseguido salvar el euro y los países pueden caer, ¿eso puede fijar la atención de los inversores o de los empresarios, de la gente en general, de decir, uy, si los griegos estaban tan mal, no hemos conseguido salvarlos, España cómo está, Italia cómo está, Francia cómo está? Es decir, o puede al revés un efecto de caídas en cadena, decir, oiga, que todo esto ha sido sostenido por finanzas y magia monetaria, por todo tipo de tejemanejes y la economía realmente está mal. Eso es a lo que jugaba Varoufakis. Varoufakis 2012-2013 tiene varios artículos y tweets donde expresamente dice: Europa no va a dejar caer a Grecia, porque si deja caer a Grecia luego vendrá España, Italia y Francia, y por tanto Grecia tiene un poder de negociación enorme porque puede amenazar con hacer estallar la zona euro y nos van a dar todo lo que queramos. Ese es el escenario con el que jugaba Varoufakis. Puede tener cierto sentido porque obviamente es uno de los escenarios posibles, pero con lo que no contaba Varoufakis en 2012-2013 es toda la irrupción de los movimientos populistas en el resto de Europa. ¿Qué pasa? Que si se cede ante Grecia, es que luego por mera racionalidad homo economicus estricto van a venir claramente España, Italia y Francia, porque si tú montas el pollo y te dan todo lo que quieren y te lo dan otros, lo vas a montar. Incluso gente que en España a lo mejor ahora está mirando con desconfianza a Podemos o que nunca lo ha mirado con simpatía porque teme lo de Grecia, si lo de Grecia sale bien dirá, pues votamos aquí, nos hacen una quita, nos dan dinero y se acabó la austeridad, los
sacrificios, etc. Y Europa tiene que jugar con esas dos cartas. No tengo ninguna duda de que ahora están apretando más las tuercas de lo que las habrían apretado, justamente para que Grecia sea un ejemplo de por dónde no hay que seguir, un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es saltarse la austeridad, saltarse el equilibrio presupuestario, etc. Pero es que además también en el otro lado han querido convertir a Grecia en un ejemplo. Podemos ha dicho que Grecia es el inicio del cambio. Por tanto, no es solo la Troika la que está considerando a Grecia un ejemplo injustamente, es que lo han querido convertir en eso. Y obviamente, si es un ejemplo de populismo, lo que no vas a hacer es alimentar con el dinero de los contribuyentes europeos el populismo griego. Y sobre el fin del euro, ¿no crees que hay un error? Dices, una cosa es que el euro se acabe, es que el euro deje de existir del todo, que ya ningún país lo use. Eso no es lo mismo que expulsar a un determinado país del euro para que el resto pueda seguir usándolo. Bueno, expulsar no, porque... ¿Expulsar o que se salgan ellos? O... Exacto, porque mucha gente ahora está diciendo, como cuando Tsipras dice, el referéndum del domingo no es sobre el euro, porque no hay ningún mecanismo para expulsar a un país del euro. Es que no se va a expulsar a nadie. Ustedes se irán por su propio pie. ¿Por qué? Porque les vamos a cerrar el grifo, como ya ha hecho el Banco Central Europeo, y no van a poder salir del corralito, y ningún país va a aguantar un corralito 3, 4, 5 o 6 o 7 meses. Se van a salir ustedes imprimiendo dracmas por su cuenta. Pero sí, no, desde luego existe esa posibilidad. Vamos, Y además, en el caso griego, el problema es que esto puede ser traumático, es decir, ves la importancia de la institución monetaria, de si los griegos ya no pueden usar el euro, ¿qué usan? Es decir, ¿tienen capacidad para crear un nuevo dinero, volver al dracma o...? Bueno, ahí hay varias posibilidades, ¿no? Una es lo que hicieron los argentinos, lo que pasa es que los argentinos lo hicieron como un puente, que es la emisión de patacones, ¿no? En el caso de dracma, como lo he llamado yo, los dracmacones, que básicamente son pagarés del gobierno griego, te pagaré 100 euros en un mes, vamos, es obligar a la ciudadanía a cobrar en deuda pública a corto plazo. Como nadie te la compra, que te la compren los funcionarios, los pensionistas, no les pagas en dinero, sino en deuda pública. Eso tiene un problema, y es que, claro, si te sales del euro, ¿de qué valen esos dracmacones? Pues no valen para nada, se redenominarían en dracmas y se depreciarían todavía más, porque sería deuda del gobierno que a ver si se va a pagar en una divisa que no vale lo que supuestamente nos han dicho que vale. Entonces, claro, es una manera de meterles un tajo a pensionistas, funcionarios y demás tropa que viven del presupuesto sin oficializarlo. En lugar de bajar las pensiones un 10%, te pago en dracmas que valen un 40% menos. Pues vale, esa es una posibilidad, salir del euro. La otra sería emitir los dracmacones con la perspectiva de llegar a un acuerdo, de volver al euro y por tanto, que es lo que hizo en parte Argentina, saliendo del dólar, es verdad, devaluando mucho la divisa, pero los patacones estaban denominados en pesos y al final se pagaron en pesos. ¿Tú crees que este es un problema solo de castas gobernantes que lo estén haciendo muy mal o que sean directamente corruptas? O lo que yo insisto es que nos tenemos que fijar también no solo en las castas, sino en la plebe, es decir, para que haya una casta robando es raro que el resto no se esté beneficiando. En Grecia se ve pues los pensionistas prejubilados con 50 o gente cobrando pensiones fraudulentas o sindicatos de trabajadores, entre comillas, de los ferrocarriles que no dan un palo al agua. Entonces, ¿cómo de corrupta está la sociedad? ¿Esto tiene arreglo o realmente es una sociedad, no solo un Estado fallido, un gobierno fallido, sino un país, una cultura fallida? Es un país fallido como consecuencia de haberse metido demasiado en una cultura estatista y en solo saber relacionarse a través del Estado. Sí existen élites extractivas y plebes extractivas, eso está claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que a la hora de acusar a las plebes extractivas de tal, hay que decirlo, ustedes están viviendo el presupuesto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la élite extractiva pierde el acceso al presupuesto, aún así sigue disfrutando de un nivel de vida muy acomodado. Cuando la plebe extractiva pierde el acceso al presupuesto, como es lo único que ha tenido y a lo único a lo que se ha acostumbrado, se queda sin nada y su situación sí que puede ser desastrosa. Y es muy fácil colocar el foco en esta gente y decir, ¿cómo estás diciendo que se han aprovechado del presupuesto? Si esa es la tragedia, que se hayan acostumbrado durante años a vivir del presupuesto, que su única fuente de ingresos, su único patrimonio haya sido vivir de unas transferencias gubernamentales insostenibles y que ahora, precisamente porque son insostenibles, es cuando ves que el rey estaba desnudo y que a usted le vendieron una prosperidad ficticia, se acomodó a ella y ahora se queda sin nada por haberse ingenuamente fiado de esto. ¿Esto tiene mal arreglo o no tiene arreglo?
No lo sé, yo en esto soy poco experto, ¿no? Dicen muchos que los países nórdicos en su momento también eran tan irresponsables como lo son hoy los griegos y que poco a poco fueron cambiando sus instituciones, fueron poniendo reglas que permitían que la sociedad no mirara tanto al BOE, no intentara vivir tanto del Estado y engañando al Estado, sino que entendieron que comerciando, generando riqueza, aunque luego el Estado te quite mucho para proveerte ciertos servicios, pues que se puede prosperar. Y así se han vuelto sociedades más o menos serias, que no ven con odio lo público, pero sí lo ven con cierto control, es decir, no le conceden un poder ilimitado al político como si pudiese repartir favores caciquilmente, sino que entienden que es un servidor público, que lo tienen que controlar, y así se construye una socialdemocracia que, si bien yo creo que es bastante inferior o bastante peor que un sistema liberal donde uno puede prosperar por sus propios medios y donde no depende ni siquiera de un poder político imparcialmente redistributivo, pero que al menos no es el desastre griego. No va funcionando. Nos puede pasar a nosotros, o sea, ahora se supone que estamos en una recuperación, muchísimos economistas dicen que hay una recuperación, pero otros dicen que tenemos una recuperación muy pequeña para el nivel de deuda que tenemos, es decir, que el rendimiento que le estamos sacando a la deuda es ridículo y que también todo eso depende muchísimo del ciclo, de que el petróleo está muy barato y de que los tipos de interés están por los suelos y que Europa parece que confía en nosotros. En cuanto a alguno de esos factores o todos cambien, ¿nos vamos al garete como los griegos? Yo creo que la recuperación en el último año sí que es bastante intensa, es decir, si uno mira las cifras de PIB y de reducción de deuda, yo creo que es la primera vez en toda la crisis que estamos estamos empezando a ver un cambio de modelo productivo bien orientado y combinado con un desapalancamiento y con un aumento de la productividad del trabajo pese a que se está creando empleo. Por tanto, eso está bien. Lo que pasa es que, como dices, depende de que todo vaya bien. Y el problema de Grecia, claro, si hay un contagio en el sentido de que la gente empieza a desconfiar de España como destino de inversión, pues claro, nuestra recuperación ahora mismo depende de que somos destino interior y exterior de inversión. Si dejamos de serlo, dejaremos de crecer, porque no hay ningún automatismo que nos lleve a crecer. Muchos creen que esto es como, una vez hemos empezado a crecer, ya es imparable hasta la recuperación final. No, señores, esto se puede interrumpir en cualquier momento, y si se interrumpe, todas las dudas sobre la solvencia de España que existían en 2012 pueden volver, y si vuelven, en 2012 España estuvo a punto de quebrar y puede volver a pasar. Pues esperemos que no.